Si antes José nos estaba hablando de las semánticas y de las lógicas cordiales, como lógicas para construir un futuro, ahora nos va a hablar Serafín de las lógicas hegemónicas, es decir, esas lógicas que están imperando en nuestra sociedad y con las que tenemos que dialogar, a lo mejor para cambiarlas, en esa perspectiva de cordialidad, de cuidado, de fraternidad, de ecología, que nos ha propuesto en su primera conferencia José. Serafín Béjar Vacas es sacerdote diocesano de la diócesis de Granada. Es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, con especialidad en teología fundamental. Y es también doctor en filosofía por la Universidad de Granada, estudiando el pensamiento de un economista, filósofo de la liberación, como es Hinckelhammer. Entonces, está bastante, digamos, también abierto a esas nuevas formas de ver la realidad desde otras realidades pues, que no son propiamente la europea, ¿no? Él es catedrático en la Universidad Loyola Andalucía y es el director del Departamento de Teología de dicha universidad en la Facultad de Teología de Granada. Preocupado por la transmisión de la fe en un contexto cultural, en el proyecto moderno, está muy atento a las nuevas narrativas existenciales desde los postulados filosóficos de la fenomenología y sin renunciar a lo que él considera lo propio del mensaje evangélico. Sus investigaciones se centran en dos líneas: el discernimiento cristiano de las racionalidades que han surgido de la crisis de la modernidad y el estudio de las categorías fenomenológicas de don, de carne, de manifestación, como posibles mediaciones para una presentación rigurosa del cristianismo en nuestra sociedad actual y en diálogo con las racionalidades de nuestra sociedad actual. Una vez me tocó recensionar un libro del profesor Olegario González de Cardedal sobre la teología en estos 50 años. Y cuando hice aquella reseña me acuerdo que dije que el autor no había tenido en cuenta a una de las voces más prometedoras de la teología, que era Serafín Béjar, que precisamente había estudiado el pensamiento también de Olegario. Considero que hoy no se puede decir que es una de las voces más prometedoras, sino que es una de las voces ya asentadas del panorama teológico, no solamente nacional, sino también internacional. Y yo pues estoy muy agradecido de que me dé la posibilidad de presentarlo en este encuentro. Profesor de Cristología y de Teología Fundamental, pues sus publicaciones están en esta línea, ¿no? Recuerdo simplemente, por ejemplo, Los milagros de Jesús, una visión integradora, en Herder, o Cómo hablar hoy de la resurrección, lectura simbólico-narrativa del relato de Emaús, en la editorial CAF, Dios en Jesús, evangelizando imágenes falsas de Dios, ensayo de Cristología, en San Pablo, y luego pues sus grandes estudios vinculados con su tesis doctoral en teología, donde hombre y Dios se encuentran, la esencia del cristianismo en Bruno Forte y Olegario González de Cardedal, en Edicep, y también en esta editorial, la simbólica eclesiale de Bruno Forte y la entraña del cristianismo de Olegario González de Cardedal, dos propuestas de credibilidad del cristianismo para el siglo XXI. Serafín, muchas gracias por tu presencia y tienes la palabra. Te escuchamos. Buenos días a todos, a todas. Decía mi abuela que de dinero y santidad la mitad de la mitad. Muchas gracias por esa amable presentación, Enrique. Y también quiero agradecer a Fray Enrique Somavilla la amable invitación a colaborar en estas jornadas de estudio en un paraje incomparable como es el Escorial. Voy a ofrecer una reflexión
que intenta poner en diálogo la teología con las racionalidades hegemónicas que están imperando en nuestro contexto social, y también haré alusión al ámbito universitario. Estamos en un curso de verano de la Universidad Complutense. Comienzo diciendo que la razón es una, pero la razón siempre se expresa con distintas voces. A esas distintas voces con las que se expresa la única razón, yo les llamo racionalidades. Desde el comienzo quiero poner de manifiesto que una de las tentaciones fundamentales del desarrollo de la modernidad ha consistido en que alguna de esas voces hegemónicas pretenda acallar al resto. Cuando sucede esto, lo que nos encontramos es una distorsión de la realidad. Cuando sucede esto, habitualmente tenemos que sospechar que hay ciertos intereses encubridores y que, por tanto, esa racionalidad que pretende acallar a las demás está al servicio de ciertos poderes hegemónicos. ¿Cuál sería la propuesta modesta en esta reflexión? Intentar ofrecer algunos criterios, algunos principios que brotan del propio cristianismo, por lo tanto de la reflexión teológica, y que pueden ayudarnos a realizar una suerte de discernimiento de las racionalidades. De tal manera que el teólogo siempre se muestra convencido de que la teología en el ámbito universitario no tiene la única palabra, pero tiene una palabra única que quiere ofrecer con humildad y también con responsabilidad. Mi reflexión va a tener dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte es más descriptiva. Voy a describir tres racionalidades que me resultan hegemónicas en este momento que nos toca vivir. Son la racionalidad utópica, la racionalidad cínica y la racionalidad científica. Y una vez que realice esta primera parte descriptiva, que en algún momento tendrá una cierta complejidad especulativa, espero no ser muy pesado, una vez que realice esta parte más descriptiva, propongo una segunda parte más propositiva, donde a partir del magisterio del Papa Francisco, especialmente en ese texto programático de su pontificado que es Evangelii Gaudium, voy a extraer tres principios que brotan de la entraña del cristianismo y que pueden constituirse en elementos aquilatadores de un posible diálogo de racionalidades, un posible discernimiento de racionalidades. Pues bien, comenzamos con la primera parte descriptiva. Comenzamos haciendo una descripción de la racionalidad utópica. Es la racionalidad más clarividente o la que ha expresado de una manera más fehaciente el desarrollo de lo que conocemos como modernidad. Para expresar el contenido de esta racionalidad utópica voy a utilizar una imagen. La racionalidad utópica pretende encontrar la escalera que conduce de la tierra al cielo. O si prefieren, es una racionalidad que quiere hallar el núcleo celeste de lo terrenal. Por eso, cuando nos acercamos a esta racionalidad utópica, tanto en sus versiones revolucionarias como en sus versiones burguesas, es muy interesante ponerla en correlación con la escatología cristiana. La escatología cristiana tiene un concepto fundamental, que es el concepto de reino de Dios. Este concepto símbolo de reino de Dios aparece como el ideal de un mundo reconciliado, el ser humano con Dios, con los demás, consigo mismo, con la naturaleza.
Ahora bien, este concepto de reino de Dios, que es propio de la promesa cristiana, siempre aparece como un concepto trascendente, que únicamente será plenamente realizable en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva de la que nos habla la Escritura. Pues bien, la racionalidad utópica, secularizando la escatología cristiana, olvida este carácter trascendente del reino de Dios y propone diversas metas idealizadas que, paradójicamente, sería posible alcanzar aquí en la tierra en una suerte de proceso asintótico donde, con el paso del tiempo, con el esfuerzo del ser humano, podríamos arañar con la yema de los dedos. Fíjese, por tanto, que hay una relación muy interesante con la escatología cristiana, pero habiendo distorsionado su centro de referencia. Y cuando se distorsionan esos centros de referencia, la racionalidad utópica cae en una confusión que le es connatural. La confusión entre lo posible y lo imposible. La confusión entre lo trascendente y lo trascendental. La confusión entre la idea y la realidad. Voy a ofrecer algunas características que creo que pueden describir los mecanismos de funcionamiento de esta racionalidad utópica que ha sido tan determinante, especialmente en el escenario del siglo XIX y XX, y que, por supuesto, alcanza nuestros días. Una primera característica de la racionalidad utópica es que, partiendo del a priori de la idea, esa idea que le parece realizable y alcanzable aquí intramundanamente, la racionalidad utópica corre el peligro de caer en una suerte de uso violento de su relación con lo real. Porque si la realidad no se muestra fácilmente domesticable, si la realidad desmiente ese a priori de la idea, la racionalidad utópica, y así lo vemos con ejemplos elocuentes, especialmente en el escenario del pasado siglo XX, no va a tener inconveniente en intentar hacer entrar con calzador a esa realidad en el a priori que se ha concebido de manera clara y distinta en su propia conciencia. Una segunda característica en los mecanismos de funcionamiento de la racionalidad utópica sería el tránsito casi imperceptible de lo utópico a lo ideológico. Habitualmente, cuando el movimiento utópico suele ser por medio de una revolución, consigue hacerse con el poder, rápidamente consagra las condiciones de vida presentes y las interpreta como un momento necesario para alcanzar ese ideal presumiblemente realizable aquí en la tierra. De esta manera se va dando una transición de la utopía a la ideología. La ideología, como ustedes saben, siempre tiene una intencionalidad encubridora, la intencionalidad de legitimar las actuales condiciones de vida. Es interesante, por tanto, cómo la utopía suele distorsionarse, corroerse cuando toca y alcanza el poder. Una tercera característica de la racionalidad utópica es que habitualmente el utópico presume no serlo. Curiosamente, el utópico se considera a sí mismo un científico social y tacha de utópico precisamente a su contrario. Es muy interesante en el escenario del siglo XIX cómo podemos ver este juego al que estoy haciendo referencia. Cuando Karl Marx escribe El Capital y tiene frente a sí el capitalismo, él no argumenta frente al capitalismo desde una consideración ética, es decir, si el capitalismo es bueno o malo, sino que la argumentación que realiza Karl Marx en El Capital se refiere fundamentalmente a la imposibilidad del capitalismo.
Karl Marx nos va a decir que el capitalismo simplemente no es posible porque acaba siendo incapaz de reproducir la vida del ser humano, porque el ser humano queda reducido a un subproducto del capital y al mismo tiempo acaba destruyendo la naturaleza por un uso desmedido de los recursos. Es interesante, por tanto, cómo Karl Marx afirma que el capitalismo es utópico. Y sin embargo, él, cuando propone el socialismo, se considera simple y llanamente un científico social. Tachar al contrario de utópico, en el fondo, es catalogarlo como falaz, inconsistente, irrealizable. Pero es que tenemos también la postura opuesta. Max Weber, en su obra Economía y Sociedad, también argumenta de la misma forma que Marx frente al socialismo, diciendo no que el socialismo es más bueno o más malo, sino simple y llanamente que el socialismo no es posible. ¿Por qué motivo? Porque no es realizable un cálculo que se sustente en una planificación de todas las transacciones económicas, y al mismo tiempo, dice Max Weber, no es posible que podamos realizar una cuantificación de esas transacciones económicas si renunciamos al cálculo que nos ofrece el dinero. Por lo tanto, interesante, Max Weber acusa al socialismo de utópico, mientras que considera que el capitalismo es una teorización fuertemente cientificable. Es curioso, el utópico siempre presume de no serlo y cuando quiere deslegitimar al otro, precisamente lo califica como utópico y es una manera de decir que su postura no es sostenible, no es realizable. Una cuarta caracterización de esta racionalidad utópica tiene que ver con una obra de un autor ruso, Kolakowski, en el año 53 del pasado siglo, escribió una obra que se llamaba El hombre sin alternativa y hacía una dura crítica al sistema staliniano, porque el sistema staliniano lo que hacía era incurrir en lo que Kolakowski llamaba el chantaje con una sola alternativa. Es decir, el stalinismo decía que el único sistema que podía garantizar tasa de crecimiento prolongables en el tiempo era precisamente el socialismo real y su planificación fuertemente matematizada. Curiosamente, decía Kolakowski, el stalinismo, en el fondo, nos empuja a lo que podríamos llamar el chantaje con una sola alternativa. Es decir, si el stalinismo presume ser el único sistema económico, social, político sostenible, caemos en ese chantaje con una sola alternativa, es decir, o yo o el caos. Es interesante cómo la propuesta de Kolakowski fue muy seguida en Occidente, pero porque a Occidente le interesaba fundamentalmente la crítica al stalinismo, no verificar la hipótesis de fondo que nos ofrecía Kolakowski y que sería igualmente atribuible al capitalismo imperante entonces, o yo o el caos, es decir, el chantaje con una sola alternativa. Me gustaría que fuéramos capaces de traer toda la potencialidad, toda la significatividad que tiene esta racionalidad utópica a nuestro momento actual, especialmente con la crisis económica del 2008, especialmente con la reconducción que ciertos movimientos sociales hicieron del desencanto que provocaba esa crisis económica del 2008, ha habido una revitalización de esa racionalidad utópica que ha utilizado elementos que tienen una caracterización teológica secularizada, por supuesto. Pensemos en ese eslogan que a todos nos suena: al cielo por asalto, la conquista del cielo por asalto. Es interesante cómo en el panorama político español se ha vivenciado esta especie de tensión de fuerzas entre aquello que es posible y aquello que no lo es.
Es interesante también cómo la adjetivación del otro como utópico ha adquirido nuevas semánticas, por ejemplo, populista. Es una forma de desacreditar la postura del otro, tachándola de falaz y de irrealizable. ¿Qué podríamos decir de esta racionalidad utópica? Pues que tiene un elemento fuertemente positivo. La racionalidad utópica nos recuerda que la realidad no está nunca definitivamente lograda. Por lo tanto, no podemos sancionar, legitimar las condiciones de vida presentes, porque siempre hay una apertura al futuro. Siempre nos encontramos con una realidad que es penúltima. Ahora bien, el talón de Aquiles de la racionalidad utópica sería precisamente centrarse tanto en el a priori de la idea que no acabe o que acabe por no ser sensible a las demandas de la realidad. Un a priori de la idea que puede generar una forma de racionalidad, la utópica, que acaba siendo cerrada, clausurada sobre sí misma. Pues bien, estos serían unos trazos descriptivos de esta primera forma de racionalidad hegemónica en nuestro tiempo. La segunda forma de racionalidad hegemónica la podemos adjetivar como racionalidad cínica. Si la racionalidad utópica busca la escalera que conduce de la tierra al cielo, la racionalidad cínica lo que hace es pegarle una patada a la escalera y dejarnos recluidos en la tierra. Es una racionalidad que surge como respuesta al desencanto que ha provocado el desmentido de esas metas plausiblemente intrahistóricas que los distintos movimientos ideológicos habían programado y que han sido desmentidas por la realidad. Es interesante lo que sucede con la caída del muro de Berlín en el año 89 del pasado siglo, porque históricamente se interpreta esta caída del muro de Berlín como el fracaso de todo lo que acontecía al otro lado del telón de acero. De alguna forma, el capitalismo queda solo en escena. Y el otro modelo que hacía de competidor a lo largo de diversas décadas yace en el suelo y tenemos todos la apreciación de que no es realizable. ¿Qué es lo que sucede en la conciencia, especialmente europea? Que se llega a la convicción de que el capitalismo es el único sistema posible. Y esta convicción lo que provoca es una totalización del mercado, una globalización del mismo, dando lugar a una percepción muy interesante. Si antes el capitalismo juzgaba sobre la imposibilidad del socialismo histórico, una vez que ese socialismo histórico yace por tierra, el capitalismo, radicalizándose, va a juzgar sobre todas y cada una de las realidades que se encuentran bajo el sol de este mundo. Podríamos decir, también utilizando un axioma teológico, que el mercado interioriza, especialmente en algunos de sus ideólogos, aquella afirmación típicamente teológica: fuera del mercado no hay salvación. Es interesante porque se trata de una afirmación en cierta medida cínica que va a servir para legitimar el statu quo, es decir, la forma de vida presente. Y una de las consecuencias fundamentales que tiene esta totalización del mercado es la pérdida de universalidad. Es decir, ahora, como el mercado totalizado juzga sobre la posibilidad o imposibilidad de todas las realidades que nos encontramos a nuestro alrededor, también juzga sobre la posibilidad o imposibilidad, por ejemplo, de los derechos humanos. Estaría bien que esos derechos humanos fueran realizables en un universo ideal, utópico, pero el mercado nos dice aquello que se puede y no se puede. Sería ideal que todos tuvieran un trabajo, pero es que no se puede.
Sería ideal que hubiera un derecho a la vivienda, pero es que no se puede. Por eso adjetivamos a esta forma de racionalidad como cínica, dando lugar a ciertas tensiones paradójicas a las que antes hacía referencia José, hablándonos de la inmigración. Es decir, el cinismo del mercado totalizado, globalizado, consiste en que todo aquello que desmiente el mercado es vicio, mientras que todo aquello que favorece el mercado en su totalización es virtud. Es interesante porque cuando nos encontrábamos en la política de bloques, el mercado o el capitalismo, el liberalismo de entonces, siempre argumentaba dando razones éticas. Decía el liberalismo, yo soy más bueno que el socialismo real porque el mercado dejado a su libre albur provoca el bien común. Hay una suerte de mano invisible, recordemos a Adam Smith, que lo que hace es ordenar el movimiento de los distintos egoísmos dando lugar al bien común. Es decir, el mercado, mientras existía la política de bloques, argumentaba frente al otro utilizando un suelo éticamente favorable. Sin embargo, el mercado globalizado o el liberalismo radicalizado en neoliberalismo ya ha dejado de hacer referencia a ningún tipo de argumentación ética. Porque ahora la ética no vale, simplemente lo que vale es aquello que es posible o que no lo es. Si antes con Kolakowski nos encontrábamos con el chantaje con una sola alternativa, ahora simplemente no hay alternativa. Podemos también poner de manifiesto cómo esta totalización del mercado lo que ha provocado es un trasvase desde el ámbito de la biología al ámbito de la economía. Es decir, el neoliberalismo ha asumido un cierto darwinismo económico, social. Hay que adaptarse a las demandas del mercado, a la rapidez del mismo, a las exigencias de competitividad y, por lo tanto, aquí prima una selección natural del más fuerte. Este es un tema que aparece de modo reiterado en la reflexión del magisterio del Papa Francisco, especialmente cuando hace reflexiones como la que voy a leer a continuación en Evangelii Gaudium 53. Hemos dado inicio a la cultura del descarte que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Bueno, me parece que doy algunos rasgos descriptivos de lo que podríamos denominar esta suerte de racionalidad cínica. Es interesante que podríamos ubicar los ámbitos de germinación de estas dos racionalidades en distintos ámbitos de la universidad. La racionalidad utópica fundamentalmente se ha fraguado en los ámbitos filosóficos, en los ámbitos de ciencias sociales, mientras que esta racionalidad cínica, yo creo que en el ámbito universitario campa a sus anchas en el mundo económico, empresarial, de escuelas de negocios, con este darwinismo social al que hacía referencia. Tercera forma de racionalidad hegemónica en nuestro tiempo, la racionalidad científica. Quizá uno de los mitos encubridores más interesantes de nuestra modernidad es el mito de la neutralidad epistemológica de la ciencia. Creo que en nuestro mundo todavía, desde el punto de vista de las convenciones sociales, está bastante asumido que adjetivar una realidad científica equivale a dar por descontado que es verdadera, mientras que todo lo contrario, adjetivar algo como no científico equivale a decir que es falso. No obstante, podemos ver algunos gérmenes esperanzadores dentro de las propias ciencias experimentales.
donde muchos científicos están haciendo consciente a la ciencia de sus propios presupuestos, muchas veces inconfesados. En este sentido, en ciertos ámbitos aparecen gérmenes que tienen una plasmación significativa en el diálogo de la ciencia con otros ámbitos de reflexión, especialmente con la filosofía. Sin embargo, creo que todavía podemos sentir reconocida un cierto complejo de Edipo en la evolución de los saberes y también en la evolución de la propia universidad a lo largo de los siglos. Me resulta simbólico hacer esta descripción de una cierta dinámica sacrificial en Occidente, en el ámbito universitario, que tiene una plasmación en el mito de Edipo. Ustedes saben que la universidad surge en la Edad Media al amparo de las escuelas catedralicias y que ahí encontramos un diálogo muy apasionado entre fe y razón, entre teología y filosofía. Para los medievales se tratan de las dos alas con las que el ser humano puede elevarse a la contemplación de la verdad. Sin embargo, es cierto que hay una cierta sujeción de la filosofía a la teología, muy reconocible en ese adagio medieval que decía filosofía ancilla theologiae. La filosofía es la sierva de la teología. Por eso, con la irrupción de la modernidad, con la adultez de la filosofía, con la búsqueda de una racionalidad clara y distinta, se va a proceder al asesinato del padre. La filosofía mata al padre para independizarse de él, en este caso, a la teología. Tenemos simbólicamente ese certificado de defunción en el aforismo 128 de la Gaia Ciencia de Nietzsche, cuando el hombre loco grita, Dios ha muerto. Pero es interesante que la filosofía ha tenido también un hijo a su vez, que es la ciencia. Y también reconocemos esa inercia sacrificial donde el hijo quiere matar al padre para engreírse a sí mismo, para hacerse adulto, para sentirse emancipado. Voy a leer un texto que me resulta muy significativo a este propósito de Stephen Hawking, del año 2010, su obra El Gran Diseño. Fíjense lo que decía. Cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve y en dicho intervalo tan solo explora una parte diminuta del conjunto del universo. Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Nos preguntamos, buscamos respuesta. Viviendo en este vasto mundo que a veces es amable y a veces cruel y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por estas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Tradicionalmente, esas son cuestiones para la filosofía. Atención, pero la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. Pero podemos seguir esta inercia sacrificial. La ciencia ha tenido un hijo. ¿Cuál es el hijo de la ciencia? La tecnología. Y ahora estamos viendo en el mundo universitario, de nuevo, esa especie de dinámica de Edipo donde la tecnología quiere asesinar al padre, condenando de alguna manera, no quiero ser apocalíptico, a la universidad al uso de una crasa racionalidad instrumental, donde se ha perdido una reflexión sobre los fines para centrarse únicamente en los medios. Es aquello que decía Paul Ricoeur, cuando únicamente nos centramos en los medios, olvidando los fines, lo que acontece es una suerte de retroceso de sentido. Pues bien, aquí la primera parte de mi exposición, de carácter descriptivo, necesariamente simplificadora, porque son cuestiones gruesas, pero me parecía que podía ofrecer algunos apuntes que luego hicieran pensar y también poder discutir entre nosotros.
Ahora quiero, en una segunda parte de mi reflexión, ofrecer 3 principios de naturaleza teológica que extraigo del magisterio del Papa Francisco, especialmente en ese documento programático Evangelii Gaudium. Son 3 principios que desde el ámbito de la teología pueden ayudarnos a esa que sería mi pretensión, una suerte de discernimiento de las racionalidades. Frente a la racionalidad utópica, planteo la necesidad de incorporar el principio de encarnación. Para entender este principio de encarnación, quiero hacer un juego de palabras. El agotamiento de la razón que se vive en este tiempo de crisis de la modernidad tiene que ver con un angostamiento de la razón. Agotamiento, angostamiento. Les decía que uno de los talones de Aquiles de la racionalidad utópica era dar tal relevancia al a priori del concepto que al final se cumple aquello de la pintada anarquista en el metro. Si la realidad me quita la razón, peor para la realidad. No hay nada más triste que acudir a la realidad pretendiendo saber de antemano lo que puede o no puede suceder en ella. Por eso hay un nuevo movimiento filosófico, nuevas voces que quieren implementar formas diversas de racionalidad que especialmente vienen del ámbito de la fenomenología. ¿Y qué es lo que nos dice la fenomenología? Para salir del angostamiento habría que devolver la palabra a la realidad. Es aquello de Husserl cuando grita que hay que volver a las cosas mismas. Es decir, tenemos que hacer epogé, poner entre paréntesis lo que creemos saber de la realidad para acudir con una cierta inocencia a la misma y permitir que esa realidad se desvele, se abra, se explique desde sí misma y nos entregue sus tesoros. Hay una categoría que algunos teólogos, Adolphe Guéchet, entre ellos, están implementando de manera muy fecunda. Es la categoría del exceso. Permite que la realidad se exprese a sí misma y de esta manera podremos percatarnos de un exceso, de una demasía. Es interesante cómo la fenomenología, devolviendo la palabra a la realidad, está posibilitando que categorías que habían caído en el ostracismo, como por ejemplo la categoría de revelación, que es connatural a la reflexión teológica, vuelva a poder replantearse en ámbitos filosóficos. Pues bien, el cristianismo tiene mucho que ver con esta tradición fenomenológica, porque la clave fundamental del cristianismo es dar la prioridad a la realidad. Es decir, la encarnación es justamente la posibilidad que no estaba prevista en la razón griega. Y por eso podemos leer en la primera carta de San Juan lo que existía en el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible, eso es lo que os contamos. Es interesante cómo, para darle cuerpo a este principio de encarnación, el Papa Francisco utiliza 4 criterios en Evangelii Gaudium que pueden ayudarnos a discernir la vida pastoral de la Iglesia. Y uno de esos criterios es la realidad es más importante que la idea. En los números 231, 233 de este documento. Y fíjense cómo lo describe el Papa Francisco. La realidad es superior a la idea. Este criterio hace referencia a la encarnación de la palabra y a su puesta en práctica. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El criterio de la realidad, de una palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es esencial a la evangelización. Es interesante que el cristianismo no da la prioridad a la idea, sino a la carne. Y por lo tanto en el cristianismo tenemos algo desafiante, el mayor acto de razón que ha acontecido en la historia de la humanidad se encuentra en un judío del siglo I. Esto me gustaría recalcarlo. Cuando el cristianismo quiere
extraer un cierto caudal utópico en su propuesta de comprensión de la realidad, no extrae ese caudal utópico de la idea, sino de algo realmente acontecido en la historia, que es la vida de un judío del siglo I. O de otra manera, ¿por qué creemos en Jesucristo? Es un creer por creer de manera fideísta. Creemos en Jesucristo porque consideramos que es la vida más bellamente vivida de toda la historia de la humanidad. Cuando ponemos a Jesús en movimiento, especialmente por la narrativa evangélica, vemos que se despliega una belleza que por sí misma genera el rapto, la atracción, la seducción. Para la teología, Jesús de Nazaret sería el supremo acto de razón. Un segundo principio que nos puede ayudar desde la teología a un discernimiento cristiano de las racionalidades frente a esa racionalidad cínica sería el principio de singularidad. Gerald Hutter, que es un neurobiólogo de los que asesora a Angela Merkel, asesoraba en el Consejo de Sabios, tiene una serie de investigaciones que divulga, dando lugar a libros que son verdaderamente interesantes. Les aconsejo uno del año 2010, La evolución del amor. Allí Hutter dice que se ha hecho una interpretación sesgada de la propuesta de Darwin, porque especialmente se ha olvidado los estudios del último Darwin, donde él nos dice que las especies que tienen más posibilidades de supervivencia no son aquellas que se fundan en una suerte de selección natural del más fuerte, sino aquellas que están caracterizadas por lazos de solidaridad entre sus congéneres que posibilita la reproducción de la vida. De esta manera, este neurobiólogo hace una traslación al ámbito social humano, de modo que lo que garantizará la supervivencia de la especie humana será precisamente el amor. Tejer relaciones, podríamos hacer referencia al cuidado que nos decían en la anterior reflexión, es la manera de que el ser humano pueda sostenerse como especie. Hace un juego interesante, la competitividad genera estrés, el amor es capaz de sacar fuera las potencialidades más vibrantes del ser humano. Es interesante cómo esta especie de darwinismo de selección natural que se ha impuesto en nuestro modelo económico actual, en el fondo realiza una suerte de enajenación entre dos realidades, lo humano y la persona. De modo que ese darwinismo de carácter económico nos dice que lo humano es sostenible, aunque no todos y cada uno de los rostros bellos que han brillado bajo el sol de este mundo. Y aquí es donde entraría ese principio de singularidad que es específicamente cristiano, que se niega a perder uno solo de los rostros que han brillado en nuestro mundo. Ese principio de singularidad pone de manifiesto que la pérdida de un solo rostro equivale a un fracaso. Y a partir de ese principio de singularidad puede establecerse una suerte de axioma fuertemente racional. Solo hay futuro verdadero cuando hay futuro para todos. No puede haber un futuro reconciliado en el que falte uno solo de esos rostros. Recuerdo ciertas declaraciones que hacía Karl Popper en los periódicos chilenos cuando, durante el tiempo de la dictadura de Pinochet, Chile se convirtió en un laboratorio de experimentación de la Escuela de Chicago, donde él defendía con toda naturalidad, Karl Popper, esta enajenación entre lo humano y la persona. Es curioso cómo de nuevo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, partiendo de la fe trinitaria, sustenta este principio de singularidad y dice así: confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales.
Y por último, muy brevemente, porque ya el tiempo nos apremia, el principio de secularización frente a la racionalidad científica. Porque creo que la racionalidad científica alberga en su seno ciertos mitos que desde la teología, aplicando este principio de secularización, habría que poner al descubierto. Me parece especialmente significativo como ejemplo aludir a la Singularity University en Silicon Valley, que como saben es un parque tecnológico puntero en el mundo. Allí hay un señor que ha tenido un gran impacto en los medios, Ray Kurzweil, que piensa que se puede alcanzar ya con los descubrimientos de la ciencia la inmortalidad. Él mismo piensa que va a llegar a ser inmortal y plantea una teorización que él llama singularidad. Una de sus obras es The Singularity is Near, del año 2005. La singularidad está cerca. Singularity is near. La singularidad está cerca. Es una de sus obras fundamentales. Y él ahí defiende la teoría de un puente a un puente a un puente. El primer puente sería cuidar la alimentación, es decir, una dieta muy estricta. El segundo puente sería la biotecnología y el tercer puente sería la nanotecnología. De tal forma que estaríamos hoy en condiciones de que el ser humano alcanzara la inmortalidad. Es interesante las conexiones entre ciencia y religión. Si el cristianismo nos dice que Dios con su espíritu resucitará al ser humano, ahora tenemos desde el ámbito científico ese mito que no ha sido extraño a la evolución de la ciencia a lo largo de los siglos, que sería el mito de Frankenstein, es decir, la posibilidad de desafiar la muerte. De hecho, nos damos cuenta cómo hay ciertas conexiones entre la racionalidad utópica y la racionalidad científica, porque también la ciencia alberga utopías en su propio seno, provocando una confusión entre lo posible y lo imposible. Y a este respecto podríamos hacer referencia a las conexiones que ha habido entre ciertas utopías trágicas y la propia ciencia. Pues bien, ¿qué dice el principio de secularización? Solo Dios es Dios. Y por lo tanto, mientras que transitamos por la historia, no hay realidad última, no hay realidad definitiva. También encontramos una alerta a esta cuestión en Evangelii Gaudium, cuando el Papa nos pide que estemos atentos a lo que él llama las nuevas idolatrías. Concluyo. El discernimiento de las racionalidades. La razón es única, pero se expresa en diversas voces. Una de las primeras voces la encontramos en la Ilustración con Kant, cuando dice que hay que atreverse a pensar. Sapere aude. La realidad es pensamiento. Después de Kant encontramos otra forma de racionalidad. Marx critica la filosofía de que se ha encargado en exceso de interpretar el mundo y que ya es hora de que lo transforme. Y por tanto la nueva racionalidad diría, atrévete a transformar, atrévete a hacer. Pero tenemos otra racionalidad que viene con Nietzsche, al que le da pavor el universalismo que ha puesto en acto el cristianismo y también en cierta manera la modernidad. Y él reivindica el superhombre. Y su grito de racionalidad sería, atrévete a dominar, la moral de los fuertes. Pero ha venido después pensadores del neoliberalismo, por ejemplo, von Hayek, que implanta otra forma de racionalidad, atrévete a competir. ¿Cuál sería la forma de racionalidad propiamente cristiana? Aquella que pone en evidencia que somos el resultado de un don previo recibido. Por lo tanto, el cristianismo nos dice, atrévete a recibir, precisamente porque el don, el exceso, la demasía, lo sobreabundante, sería la forma más sublime de pensar la realidad. Son muy amables, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Serafín, por tu intervención, por tus clarificadoras palabras y también por tus insinuaciones para, como cristianos, seguir profundizando en esos principios propios de nuestra fe que pueden aportar mucho a la sociedad de nuestros días. Si alguien quiere realizar algún comentario o alguna pregunta, pues tenemos unos minutos para ello. Somos el resultado del don previo, un don previo recibido. Si quiere lo puedo decir con una frase de Bernanos, cuando termina su diario de un cura rural, dice: todo es gracia. Uno de los elementos, a mi juicio, más enajenantes de la modernidad en clave antropológica ha sido pensar que todo depende de nosotros. Y por tanto el modelo antropológico que fundamentalmente se ha impuesto en el desarrollo de la modernidad ha sido el modelo de conquista. De hecho, el mito de Prometeo es un mito que la modernidad vuelve a poner en funcionamiento. Prometeo es aquel titán amigo de los dioses que entra en el Olimpo de los dioses, roba el fuego de la sabiduría para otorgárselo al ser humano. Esta antropología de la conquista ha dado lugar a grandes mitos encubridores de la modernidad, como es, por ejemplo, el mito del progreso infinito. Pero ha sido una antropología que ha acabado rompiéndonos, quebrándonos. Y el cristianismo siempre ha tenido una antropología alternativa. Yo no soy lo que hago, yo soy aquello que recibo. Es decir, me define mucho mejor lo recibido que aquello que brota de la conquista de mis puños, del esfuerzo de mi voluntad. Esta sería una cuestión que podría dar lugar a profundizaciones muy interesantes, pero yo creo que con esto quizá le clarifico la idea. Muchas gracias. Sí. Sí. Yo quería hacer tres apreciaciones. La primera sería sobre la radicalidad del mercado. La responsabilidad social corporativa, y es algo de lo que habla el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, que es la función social de las empresas, de las organizaciones, no iría un poco a suavizar esa radicalidad del mercado. Y luego, otra cuestión, algunos de los científicos más avanzados en algún momento han reconocido el origen divino del universo, el origen divino de lo que es. Entonces, de alguna manera sería reconocer desde la ciencia la psicología, en esa relación que hay entre los diversos racionalidades que se han comentado. Y una tercera cuestión, estos científicos que juegan que proponen la posibilidad de la inmortalidad, no están pretendiendo jugar a ser Dios, es decir, el científico intentando ser en esa relación entre ciencia y teología, es decir. Bueno, son tres cuestiones que darían para mucho. Algunos afirman que la responsabilidad social corporativa es una forma de acallar la conciencia de las empresas. Por lo tanto, aquí habría un gran debate que tratar. En relación a algunos científicos que afirman el origen divino del universo, también hay que tener cuidado de que el científico se meta a teólogo y el teólogo a científico. Es decir, muchas veces, especialmente desde los ámbitos anglosajones, encontramos propuestas muy chatamente apologéticas que no le hacen ningún favor a la teología, porque al final Dios no es demostrable, porque si no, no sería Dios. Y es importante que cada disciplina, y aquí está ese discernimiento necesario de las racionalidades, sepa ubicarse en el ámbito epistemológico que le es propio. Y en referencia a la inmortalidad, claro, es que aquí Ray Kurzweil, por ejemplo, está funcionando desde una confusión de planos. La inmortalidad de la que habla el cristianismo no es la inmortalidad que él entiende, porque la inmortalidad no es una simple apreciación cuantitativa, es decir, prolongar los años de vida que el ser humano puede tener, sino que es un salto cualitativo. Es decir, ¿de qué sirve prolongar indefinidamente los años si me sigue doliendo la cabeza, si sigo teniendo sed de eternidad, si acontece la frustración,
si el ser humano se encuentra constitutivamente incompleto, es decir, la resurrección de la que habla el cristianismo, y por eso esa confusión de planos, es un salto cualitativo, no una mera prolongación cuantitativa del número de años que se puede vivir. En este sentido, es cierto que las conexiones muchas veces entre ciencia y religión, de manera trágica, han sido bastante numerosas. Muy bien. Hola, muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo quería hablar de algo, quizá como posible científica, estoy hablando de una carrera de ciencias, da igual ahora, pero es que veo que hay una dinámica, a veces un poco dramática, en la condición humana entre criatura de Dios y creador. El ser humano tiene la doble dinámica, como criatura receptora de la gracia, pero también como creador responsable amigo de Cristo. Entonces, esa dualidad entre tirar para arriba y recibir, que a veces en el hombre moderno está muy desarrollada la segunda parte de creatividad, a cualquier precio, hasta eliminando la parte de la criatura, es lo que yo veo como más interesante y a la vez dramático y difícil de encajar. Porque además todo nos lleva a ser independientes de Dios, en todo caso rivales de Dios como creadores, pero luego la parte más profunda y humilde de asumir nuestras dificultades y nuestra incapacidad es difícil de coordinar en el propio pensamiento de la persona. Y Dios además tiene la bendición de darnos todas las herramientas, como si vamos a un desayuno y podemos tomar de todo lo que queramos, pero tenemos que arreglar nuestro cerebro y nuestro ego superior. Está muy bien dicho, no tengo mucho más que añadir. Hay una frase de Nietzsche con la que yo me siento muy identificado, pero yo soy un hombre muy problematizado. Es una de mis frases favoritas de Nietzsche, que decía: ¿soportaré que haya un Dios y que no sea yo? Pues yo muchas veces digo, yo voy a soportar que haya un Dios y que no sea yo. Es decir, ahí hay una tensión dramática que se encuentra ya en la primera página de la Biblia. Si coméis del fruto del árbol prohibido, seréis como dioses. Por lo tanto, la dinámica de la recepción, soy el resultado del don previo recibido, requiere una gran humildad que la ibris del pecado muchas veces nos imposibilita. ¿Soportaré que haya un Dios y que no sea yo? Sí, es un poco lo que dijo Freud antes de morir. ¿Con qué derecho? Y perder voy a morir. Pues porque es una criatura. Con mucha creatividad que ha podido tener él o cualquier otro. Límite. No somos dioses. Pero eso que se dice con facilidad, se soporta mal. Claro, es muy difícil, de difícil digestión, ciertamente, sí. Muy bien, muchas gracias. Todavía tenemos algún minutillo, por si alguien quiere realizar una última pregunta, o le damos el paso a Silvia, que ya se encuentra por ahí. Con nosotros. Bueno, pues podemos estirar un poquito las piernas mientras le ponen a Silvia el montaje. Muchas gracias.